Bolivia, 17 de diciembre de 2025. Hoy se analiza un decreto supremo que declara una emergencia económica, financiera, energética y social. Sus puntos claves son la estabilización de la economía con nuevas facultades para el Banco Central, un nuevo régimen para atraer inversiones, una reforma tributaria para empresas y emprendedores, el ajuste de precios de los combustibles y un paquete de medidas sociales que incluye el aumento del salario mínimo y nuevos bonos. A ver, cuando empiezas a leer este decreto, la primera sensación es de vértigo. Es como asomarse a un abismo. El propio texto te dice, sin rodeos, que el país está en una situación límite. La justificación que da es una crisis estructural heredada. Y pinta un cuadro, desolador. Desabastecimiento de combustibles, reservas internacionales prácticamente agotadas y una inflación que describe como la peor desde los años 80. Y los números que presenta son para que a uno se le ponga la piel de gallina. El oro monetario del Banco Central, de 42 toneladas a solo 22. Y las reservas internacionales netas, que en 2014 superaban los 15,000 millones de dólares. Cayeron a 2,3 mil millones para 2023. Es una caída libre. Es que el documento no busca ser sutil para nada. Es una declaración de guerra contra una situación que considera insostenible. Y para entender las armas que propone, hay que entender al enemigo que define. El decreto introduce un concepto que es el eje de todo, el Estado tranca. Lo describe como un monstruo burocrático, lento, corrupto, que en lugar de facilitar se dedicaba a obstaculizar la producción. Menciona específicamente entidades como YPB e YLB como epicentros de este problema. Así que cada medida que vamos a ver, desde los impuestos hasta los bonos, hay que leerla como un intento de desmantelar, pieza por pieza, a ese Estado tranca. Entendido. Así que el decreto presenta a este Estado tranca como el gran villano de la película. Vamos a ver cómo planea desmantelarlo. El primer golpe parece dirigido a su principal fuente de poder, la desconfianza del inversor. Para eso, crea un régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones. Y lo primero que salta a la vista es una promesa increíble. Hasta 15 años de estabilidad jurídica y tributaria. 15 años es muchísimo tiempo. Me pregunto si esto no es un arma de doble filo. ¿Qué pasa si en 5 años el país necesita cambiar su política tributaria y se encuentra atado de manos con estos inversores? Es una pregunta fundamental, y es el corazón del dilema. La respuesta del decreto es que el riesgo de no hacer nada es infinitamente mayor. Esencialmente, lo que hace es congelar las reglas del juego. Le dice a un inversor, durante los próximos 15 años, para usted, los impuestos no subirán, las reglas para sacar su dinero no cambiarán y los aranceles para traer su maquinaria serán estos, sin importar lo que decida el gobierno de turno. Es una camisa de fuerza voluntaria que se pone el Estado. Lo fascinante es el objetivo psicológico. En un país donde la desconfianza es la norma, la única manera de romper el ciclo es con una señal de compromiso tan radical que sea casi imposible de ignorar. Claro. Busca generar una confianza que, según el texto, estaba muerta y enterrada. Y para que esa señal sea todavía más potente, veo que crean la ventanilla única de inversiones estratégicas y un procedimiento que llaman Fast Track. Cuando leí esto, me quedé pensando, aprobar proyectos en un plazo máximo de 30 días. Suena a ciencia ficción en la burocracia de cualquier país que conozco. ¿Es esto realmente factible o es más una declaración de intenciones muy optimista? Probablemente es una mezcla de ambas cosas. Pero la intención es lo que cuenta. Es un ataque directo a la yugular del Estado tranca. La burocracia no solo es lenta, es un ecosistema perfecto para la corrupción. Cada trámite, cada sello, cada firma, es una potencial puerta de entrada para una coima. Ajá. Al prometer una aprobación en 30 días, estás eliminando cientos de esos puntos de fricción. Y para blindar aún más al inversor, se establece el arbitraje, nacional o internacional. Más a merced de un sistema judicial local, del que quizás desconfías. Iremos a un árbitro neutral. Es un paquete completo de seducción al capital. Totalmente. Ok, atraer nuevo capital es una parte de la ecuación. Pero ¿qué pasa con el dinero que ya existe pero está fuera del sistema? Quizás debajo del colchón o en el extranjero.
Veo que el decreto también tiene un plan bastante audaz para eso, el régimen extraordinario de regularización y repatriación de capitales. Este es uno de los puntos más polémicos, sin duda. Es un blanqueo de capitales, aunque el texto se cuida de llamarlo regularización patrimonial. Y es muy claro en que no perdona delitos graves como narcotráfico o corrupción probada. Pero para el resto, el incentivo es enorme. Si traes tu dinero no declarado y lo dejas en el sistema financiero boliviano por 2 años o lo inviertes, el impuesto es del 0%. Cero. 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 Si lo retiras antes, pagas una tasa única del 5%. Entiendo la necesidad desesperada de liquidez, pero un impuesto del 0% suena a un borrón y cuenta nueva muy generoso. ¿No se corre el riesgo de enviar el mensaje de que evadir impuestos al final tiene premio? ¿Cómo se balancea eso? Ese es el debate ético y práctico. La lógica del decreto es pragmática hasta la médula. Ve la economía como un paciente desangrándose. Necesita una transfusión de sangre ya, y no puede ponerse a analizar el tipo de sangre con demasiado detalle. ¿Me explico? Sí, lo entiendo. Considera que el beneficio de inyectar miles de millones de dólares al sistema para estabilizar el tipo de cambio y reactivar el crédito supera el costo moral de perdonar la evasión pasada. Es una apuesta muy arriesgada que prioriza la supervivencia económica inmediata sobre cualquier otra consideración. De acuerdo. Entonces, una vez que intentan estabilizar el barco con capital fresco y repatriado, el siguiente movimiento es poner a la gente a remar. Ahí entra la reactivación productiva. Y aquí aparece una de las joyas de la corona del decreto, el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, o 7RG. Suena complicado, pero parece ser un cambio radical para los más pequeños. Es mucho más que un cambio, es una revolución en la forma de pensar la formalización. En la práctica, es un monotributo. Si eres un profesional independiente o una pequeña empresa unipersonal y facturas hasta 250,000 bolivianos al año, te olvidas del IVA, del impuesto a las transacciones, del impuesto a las utilidades. De todo ese enredo. De todo. Pagas una tasa única del 5% sobre tus ventas y ya está. La simplificación es brutal. Pero la palabra clave ahí es transición. No es para siempre. Y ahí es donde parece que está la jugada maestra, ¿no? Ahí está la jugada maestra, casi psicológica. No es solo una rampa de entrada a la formalidad, es una rampa con una recompensa al final. El sistema te dice, entra, sé formal ahora, es fácil, y todo el IVA que pagues en tus compras, como insumos, materiales o servicios, no se pierde. Se va acumulando como en una cuenta de ahorros fiscal que solo podrás usar el día que te gradúes al sistema de los grandes. Ah, claro. Después de 3 años, o cuando superas el límite, pasas al régimen general, pero no empiezas de cero. Empiezas con un colchón de crédito fiscal que ya acumulaste. Es un anzuelo brillante para combatir la informalidad desde la raíz, usando la zanahoria en lugar del palo. Entonces, no es solo una simplificación, es un incentivo conductual. Y veo que hay más zanahorias. Por ejemplo, para los profesionales independientes que ya están en el régimen general, se les permite descontar el 100% del crédito fiscal IVA de sus gastos, incluidos los personales. Esto es algo que siempre ha sido un punto de fricción. Exacto. La justificación que da el decreto es fascinante. Dice que los gastos personales de un profesional, su comida, su vivienda, su ropa, son parte del costo de reproducción de su capacidad productiva. Es un reconocimiento de que un profesional es su propia herramienta de trabajo. Claro, esto tiene un doble efecto. Por un lado, es un alivio fiscal directo. Por otro, es un incentivo masivo para que todo el mundo pida factura por absolutamente todo, desde el café hasta el supermercado, lo que a su vez amplía la base tributaria de toda la economía. Exactamente. Y siguiendo con esa lógica de quitar obstáculos, el decreto va con un hacha contra la burocracia comercial. Elimina autorizaciones previas de importación para un montón de productos y para los exportadores se carga el famoso certificado de abastecimiento interno y precio justo. Esto para el sector agroindustrial debe ser como quitarse un grillete. Totalmente. Es otro ataque directo al Estado tranca. Esos certificados y autorizaciones eran los peajes donde la burocracia y la corrupción hacían su agosto. Para un exportador de carne o azúcar, tener que demostrar que el mercado interno estaba abastecido a precio justo antes de poder vender afuera
Era un freno de mano permanente. Claro. Ahora, la lógica se invierte. Se libera la exportación para que entre en dólares urgentemente y se le encarga al gobierno que monitore el abastecimiento interno, pero sin poder de veto previo. Es cambiar un sistema de prohibición por uno de vigilancia. Es un voto de confianza en el mercado, algo que no se veía en mucho tiempo. Y ahora llegamos al punto más delicado, donde todo esto aterriza de golpe en el bolsillo de la gente. El ajuste de precios de la energía. Aquí viene el trago amargo. Los nuevos precios son un shock. La gasolina especial casi a 7 bolivianos el litro y el diésel rozando los 10. Es un ajuste que se va a sentir en todo, desde el transporte público hasta el precio de los alimentos. Es la parte más dolorosa del plan, sin duda. Pero si lo vemos como una cirugía, esta es la incisión. El decreto argumenta que el subsidio era un cáncer que se comía las reservas del país y que además se iba en un 30% por la frontera a través del contrabando. Un 30%. Es muchísimo. Muchísimo. La estrategia es sincerar los precios de los combustibles que mueven la economía, transporte y producción. Pero, y esto es clave, blindar el combustible de la cocina. El precio de la garrafa de GLP no se toca. Es un intento quirúrgico de cortar el gasto fiscal masivo, tratando de proteger, en la medida de lo posible, la mesa de las familias más humildes. Y para asegurarse de que el combustible fluya, hay otra medida de shock: sacar temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas. Esto parece drástico. Es una medida de emergencia absoluta. La escasez de diésel paraliza el país. Al sacarlo de esa lista por un año, se elimina de un plumazo toda la burocracia que ralentizaba su importación. Y más importante aún, se le abre la puerta al sector privado para que importe y distribuya. La idea es inundar el mercado. Entiendo. Es pasar de un sistema donde el Estado racionaba un bien escaso a uno donde se busca que haya una sobreabundancia, eliminando la escasez y con ella el mercado negro y la especulación. Claro, pero un ajuste de esta magnitud es un golpe inflacionario garantizado. Para que esto no termine en una explosión social, el decreto debe tener un plan de contención. Y aquí es donde entra el paquete de medidas sociales. Aquí es donde entra la anestesia para soportar el postoperatorio. Si lo vemos en conjunto, es una política de shock y compensación de manual. Por un lado, el shock de ajuste de precios. Por otro, una inyección directa de dinero para amortiguar el golpe. El salario mínimo nacional sube un 20%, hasta los 3.300 bolivianos. Es un aumento enorme que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores formales. Pero al mismo tiempo veo una medida de austeridad muy fuerte en el Estado. Se congela el aumento salarial en el sector público y se prohíben nuevas contrataciones. ¿Es un mensaje contradictorio o no? No tanto si lo ves como un rebalanceo. Se le pide un sacrificio al aparato estatal, que se considera sobredimensionado, para poder financiar las ayudas a los más vulnerables. Y esas ayudas son significativas. El bono escolar Juancito Pinto sube, la renta dignidad para los mayores sin jubilación también aumenta, y se crea algo nuevo, el programa PEPE, Programa Extraordinario de Protección y Equidad, que es básicamente una transferencia directa de 150 bolivianos mensuales a los grupos más vulnerables. Entonces es una apuesta de altísimo riesgo. Subes los precios de forma brutal, pero al mismo tiempo repartes dinero y subes el salario mínimo, esperando que una cosa compense a la otra. Esto es un equilibrio muy frágil. Si la compensación no se percibe como suficiente, el descontento social puede ser inmanejable. Exactamente. Es una carrera contra el tiempo. El gobierno está apostando a que los efectos positivos de la liberalización y la llegada de inversiones se empiecen a sentir antes de que se agote la paciencia social por el ajuste. Es una apuesta económica, pero sobre todo es una apuesta política. Bien, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir la estrategia de este decreto, ¿podríamos decir que es un ataque en 3 frentes contra el Estado tranca? Primero, un shock de confianza para atraer capital y estabilizar la moneda. Segundo, una liberalización radical para desatar las fuerzas productivas, eliminando burocracia y simplificando impuestos. Y tercero, un colchón social masivo para evitar que la transición se lleve por delante a los más débiles. Es una síntesis perfecta y nos deja con una reflexión final. Este decreto no solo cambia la economía, cambia la distribución del poder. Al declarar una emergencia, le otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo.
crea auditorías de cumplimiento express para fiscalizar con una velocidad inusitada. Le da instrucciones directas al Banco Central para que diseñe un nuevo régimen cambiario. La gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿será esta arquitectura de emergencia, diseñada para la acción rápida y la eficiencia, una herramienta temporal para superar la crisis? ¿O es el primer paso hacia un nuevo modelo de Estado, uno donde el poder se centraliza enormemente, justificado ya no en una ideología, sino en la necesidad imperiosa de la reconstrucción económica?